Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Este 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. La edición de este año tiene el lema "Es hora de actuar por la naturaleza". Y para hablar de ello estamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Bienvenida, ministra. Hola Alberto, muchas gracias por la oportunidad. Ministra, decimos que la cuarentena que vivimos actualmente ha favorecido al planeta porque, por ejemplo, tenemos aire y mares más limpios, pero seguramente eso indica que cuando salimos, cuando producimos, lo hacemos mal y siempre nos excedemos en la manera en que consumimos los recursos y emitimos por encima de lo que es la capacidad de resiliencia del planeta. Sin embargo, en este contexto, tenemos oportunidad de lograr una recuperación que vaya de la mano con una sostenibilidad ambiental. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que una primera cosa que quisiera decirles es que en realidad en una pandemia como esta nadie gana, ¿no? O sea, es mucho más lo que se pierde, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas importantes como este respiro que la naturaleza ha tenido gracias a que hemos casi paralizado las actividades, y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre efectivamente, como tú bien dices, cómo hemos venido haciendo las cosas. Y eso nos abre la oportunidad de repensar esta forma de relacionarnos no solo con la naturaleza, sino con el sistema productivo en general. Y esto significa que hay que repensar el transporte, hay que repensar la forma como diseñamos las ciudades, cómo gestionamos los residuos, cómo tratamos al río, al mar, cómo aprovechamos los recursos naturales. Y en esta línea sí creemos que es una buena oportunidad pensar de una forma distinta acerca de cómo regresar, ¿no? Esta nueva convivencia que hemos llamado nosotros desde el gobierno a esta etapa nos tiene que hacer pensar en cambios, que creo que ya estamos notando. Durante mucho tiempo hemos estado impulsando el tema de las ciclovías, el incremento de los espacios, de las rutas para que los ciclistas de manera segura puedan trasladarse por la ciudad. Y nos hemos demorado mucho tiempo en que los alcaldes eh, entiendan la importancia de esto y la ciudadanía también y los que conducimos auto realmente entendamos la importancia de tener ciclovías. Y en las últimas semanas hemos visto cómo se ha incrementado enormemente la cantidad de ciclovías a nivel de no solo Lima metropolitana, sino también otras regiones del país, ¿no? Y estamos viendo un transporte público mucho más ordenado, que por supuesto todavía hay que pensar en cómo transitar hacia la electromovilidad, pero ya es un gran paso que no tengamos la cantidad de gente por buses que teníamos. Esto quizás no es desde el punto de vista ambiental, pero sí de salud también, ¿no? Y hay otros temas en los cuales estamos trabajando para poder incorporar el tema ambiental en cada una de las decisiones que tomamos, en la reactivación económica, en cada una de las cosas que planteamos, ¿no? Y ¿Cómo ahí, cuál? por ejemplo, estábamos discutiendo el tema de los mercados, ¿no? Se están reorganizando todo el diseño de los mercados. Bueno, ese rediseño contempla que tú tengas una segregación en la fuente de los residuos y una forma distinta del manejo a lo que hemos tenido antes. Hemos aprobado también una normativa sobre el tema del reciclaje y la separación de los residuos en la fuente, desde la casa, porque todos nosotros tenemos que ser parte de la solución. Ya no podemos tener ese discurso de es el gobernador regional, es el ministro, es el alcalde. Cada uno de nosotros puede contribuir. Y eso es lo que creo que esta pandemia también ha traído como una externalidad positiva, ¿no? El hacer reflexionar a las personas sobre, oye, ¿de verdad era posible tener una mejor calidad de aire si es que nosotros quitamos la fuente de contaminación? Oye, ¿de verdad es posible no tener el ruido que tenemos en las calles si realmente hacemos las cosas de una manera diferente, ¿no? La gente está sorprendida de poder ver aves migratorias en la Costa Verde. Las aves siempre han pasado por esta ruta. La diferencia es que ahora han tenido un espacio donde posarse, ¿no? Y los delfines y mucho de la naturaleza. Y lo mismo pasa con los ríos. Entonces, todas las actividades económicas
todas las actividades productivas, pero también todas las actividades que nosotros hacemos en nuestras casas, ¿no es cierto?, del quehacer diario, pueden marcar una diferencia. Hace un año y medio creo que lanzamos la norma sobre el plástico de un solo uso, ¿no? Y ha sido un proceso muy interesante que la gente se compró rápidamente para el tema de la cañita, para el tema de la bolsa de plástico. Pero lo cierto es que no habíamos logrado todavía que la mayoría de ciudadanos masivamente, cuando vaya a hacer sus compras a un supermercado o a un mercado, lleve su carrito, lleve su bolsa de tela. Ahora la gente usa hasta maletas, ¿no? Pero ya no ves a la gente con las bolsas de plástico. Y eso es un cambio que la gente ha tenido que hacer de manera acelerada por la coyuntura. Entonces, esto ha hecho que, por ejemplo, en todo el tema virtual, todo el tema del mundo digital, podamos avanzar de una manera increíble, como no lo habíamos hecho antes. Y eso puede ayudar también al tema de la reducción de emisiones, puede ayudar también al tema de reducir la contaminación y también acceder a información sobre cómo podemos hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Claro, para que estos procesos sociales, ambientales se replanteen, todos debemos de estar convencidos de los efectos negativos que hemos estado percibiendo en la sociedad, en nuestra economía incluso, ¿no? Cambiar este sistema involucra a todos y nos beneficia a todos, y es el momento de actuar seguramente con creatividad y mayor energía. Sin embargo, por ejemplo, usted ha mencionado lo del plástico. Sin duda, cuando se aprobó la norma y su reglamento, estaba creciendo esta conciencia, por lo menos en las urbes, respecto del plástico, pero ahora vemos con la reactivación económica, salvo algunas excepciones, los delivery están usando bastante plástico, tecnopor, ¿no? Y será algo que deberemos de reordenarnos, pero ahí no podemos retroceder, ¿no? Porque yo veo en las calles, veo en la televisión también que la gente está andando con bolsas y veo los deliveries que andan con Tecnopor. Uh-huh. Ese es efectivamente uno de los puntos críticos en este momento. El consumo por delivery se está incrementando, por supuesto, por las condiciones que tenemos, y lo que estamos haciendo es ayudando a que se reactiven aquellas empresas que brindaban alternativas al Tecnopor y al plástico de un solo uso. O sea, ya hay algunas empresas que decidieron optar por bolsas de papel y no bolsas de plástico. Hay otras que decidieron optar por los envases biodegradables y no los de Tecnopor. Eso nosotros como consumidores, por ejemplo, también podríamos premiarlo. O sea, yo debería elegir a la empresa que me brinda un servicio amigable con el ambiente. Y ahí hay algo en lo que estamos trabajando como Ministerio del Ambiente, que es justamente evidenciar cuáles son las empresas, cuáles son los servicios que brindan o que se han adecuado a reducir el plástico de un solo uso, a reducir el tecnopor, a usar materiales biodegradables, ¿no? Y eso creo que es algo importante porque la información puede hacer que tomemos mejores decisiones como ciudadanos. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es también mapear un poquito, ¿no? Esto es como una cosa que discutí hace poco con algunos productores agrarios, ¿no? Me decían, ministra, ¿cómo es posible que ahora que se va a reactivar el tema de las pollerías y el pollo a la brasa, la gente le compre a pollerías que venden papas de Holanda, ¿no? Teniendo nosotros tanta necesidad, los productores, de que compren nuestras papas, que nos están pagando un precio muy bajo, porque hay un retroceso en el consumo. Entonces, ahí también vemos otra oportunidad donde necesitamos la información. Entonces, empezar a hacer un censo. Oye, ¿tú qué papa consumes, no? ¿Qué estás haciendo por poner en valor la biodiversidad del Perú, por consumir lo nuestro? Y más en un contexto como el que estamos viviendo ahora, donde deberíamos estar absolutamente agradecidos del rol que están cumpliendo los productores agrarios, de la pequeña agricultura familiar, de la agricultura comunal, que son finalmente
los que han permitido que durante toda esta pandemia nosotros tengamos alimentos. Entonces, ahí también hay una posibilidad de nosotros como ciudadanos, de manera individual, como consumidores, de marcar una agenda y una preferencia sobre aquel que me da productos de Perú, de los pequeños productores, y aquel que además utiliza envases amigables con el ambiente. Bueno, en su primera respuesta, ministra, usted ha adelantado varias de las actividades y de las respuestas que yo esperaba también, pero y por ello mismo quería retomar. Hablando de la reactivación económica, cuando hablamos de planes climáticos, bueno, nosotros contamos con una ley marco de cambio climático y su reglamento. Usted y yo estuvimos en la COP25 en diciembre pasado y como mucho, o como la gran mayoría, salimos un poco preocupados, pero seguros de que este año estaba destinado a ser uno de mucha acción climática. Entonces, cuando hablamos de planes climáticos, también estamos hablando de planes económicos. La economía global se está basando en este momento en consideraciones climáticas. Incluso ya se habla de una nueva economía del clima. Entonces, quisiera que profundizara acerca de cómo vamos a hacer, cómo vamos a recuperarnos como país de cara al cambio, tenemos un plan climático a partir de esta emergencia sanitaria, tenemos planes de biodiversidad, plan ambiental. ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Ambiente? A ver, muchas gracias por la pregunta porque creo que es muy pertinente justamente en este momento donde la reactivación económica está en su primera etapa que acaba de terminar, vamos a empezar la segunda fase, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros el tema? Efectivamente, el año pasado estábamos en Madrid discutiendo y hay dos grandes conceptos que salieron de ahí, para mí dos grandes ideas, ¿no? Necesitamos incrementar el sentido de urgencia y necesitamos incrementar la ambición. No es suficiente con lo que nos hemos propuesto para llegar a alcanzar las metas que el planeta necesita. Y un país tan vulnerable como el Perú, mucho más todavía. Entonces, en ambos casos, en ambos temas, en aumentar la ambición y en aumentar el sentido de urgencia, los diferentes ministerios del ambiente veníamos conversando con nuestros ministerios de economía, con nuestros consejos de ministros, para plantearles las conclusiones de la COP. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho ha sido evidenciar que tenemos razón, que no tenemos tiempo más para esperar y que necesitamos cambios disruptivos, como siempre suele decir nuestra ministra de Economía, ¿no? Necesitamos cosas que realmente hagan que cambiemos la forma como hemos venido operando. Y entonces la pandemia lo que ha hecho ha sido destapar, yo creo que de la manera más transparente posible, justamente las deficiencias que como país tenemos. Un sistema de salud precario, un sistema de inclusión financiera que prácticamente no existía, una muy poca capacidad del Estado de obtener información de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Por eso nos está haciendo tan difícil la colocación de los bonos. El tema de no contar con una articulación a nivel local, regional y nacional que dé cuenta de dónde están las poblaciones específicamente más vulnerables, pero también, por otro lado, de una economía muy dependiente para ciertos aspectos del sector formal, pero que el 75% son pequeñas y medianas empresas y además informales, ¿no? El 75% es el sector informal y además en la economía hay muchas pequeñas y medianas empresas que son claves para la generación de empleo, que además son parte de la cadena de pagos, inclusive también de las grandes empresas, ¿no? Entonces, toda esta complejidad lo que ha hecho es darnos cuenta de que el componente ambiental para nosotros no debe estar en un plan aislado ni en un instrumento aparte,
lo que tenemos que lograr es que cada decisión que se tome sobre reactivación económica en la industria, en la pesca, en la minería, contenga el componente ambiental inserto en él. Las decisiones que se tomen sobre el tema de la formalización tienen que incluir el componente ambiental. Las decisiones que tomamos sobre salud tienen que incluir el componente ambiental. Hace un tiempo atrás alguien me decía que la norma que hemos propuesto, que hemos aprobado ya, sobre el tema de la segregación de residuos desde la casa y el tema del reciclaje, no tiene que ver con el COVID directamente. Y en realidad creo que esa es una apreciación que no es correcta, porque claramente la segregación de los residuos permite un mejor manejo de estos y permite reducir los riesgos de los miles de trabajadores que tienen que ver con reciclaje y que hoy día, mientras esto no se aplique, y por eso estamos tratando de correr en ello, tienen el riesgo del contagio, pero también seguimos afectando el ambiente, seguimos afectando el suelo, seguimos afectando el agua, y entonces todo en realidad tiene que contener en cualquier decisión que nosotros tomemos el contenido ambiental. Yo lo ponía cuando discutíamos el tema del plástico de un solo uso, ponía como ejemplo el ir a comprar pan en bolsa de tela, ¿no? O sea, tú puedes decidir como ciudadano en qué vas a comprar pan. ¿Lo haces en bolsa de plástico, lo haces en bolsa de papel o lo haces en bolsa de tela? En la época de mi abuela, la bolsa de tela de la casa era la más limpia y nadie se atrevía a jugar con esa bolsa porque sabías que era la del pan, ¿no? Pero ahora mucha gente compra en bolsas de lo que fuera y la desechas muy rápidamente. Entonces, desde esa decisión individual de cada familia hasta la decisión de cómo vas a transportar a tu personal para una empresa, puedes incluir el componente ambiental. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no es sacar un plan ambiental COVID o un plan de agenda climática COVID específicamente, sino asegurarnos que en todas las decisiones que se toman de reactivación económica, el componente ambiental esté presente. Y no solamente esté incluido en el tema de la decisión que tomas, sino también asegurar la fiscalización, que es el otro componente importante, ¿no? Claro, y todo este cambio de chip involucra no solamente a los gobiernos, a los ministerios, que por cierto hay que aclarar que todo esto, no solo, como usted ha dicho, no solamente contamina, ¿no es cierto? Es transversal, pero también nos involucra a ciudadanos, consumidores y a las empresas. Últimamente usted ha estado en eventos con empresas que buscan la sostenibilidad. Aún son muy pocas en Perú, a diferencia de otros países, pero hay todo un plan, hay todo un grupo de empresas que están buscando ser carbono neutral. Ujú. Y esto es un estímulo, por un lado, para los nuevos emprendimientos, pero a la vez hace reflexionar respecto de aquellas empresas que siguen pensando en la economía lineal. Ese es un tema muy importante, porque efectivamente estamos frente a un cambio de escenario hacia avanzar a una economía circular. Y que además, hoy día tenemos que ser absolutamente conscientes de que los temas de consumo no solamente están cambiando en el Perú, en realidad están cambiando globalmente. La gente hoy día, después de la experiencia que ha vivido con el COVID, quiere comer más sano, quiere productos más amigables con el ambiente. Son conscientes de que no queremos volvernos a arriesgar a otra pandemia que además tiene una relación directa con la forma como hemos presionado el hábitat de algunas especies y además el tráfico de fauna silvestre y el consumo de fauna silvestre acaba de ser prohibido por China, por ejemplo. Eso es un tema sumamente importante. Entonces, en este concepto de economía circular, nos tenemos que preocupar no solamente de tener un buen producto de calidad, sino saber de dónde vienen nuestros insumos, para estar seguros que no vienen de áreas deforestadas, es más, que no vienen del trabajo infantil, que no fomentan la trata de personas, como el oro de la minería ilegal, ¿no?
Y también nos tenemos que preocupar de dónde van nuestros residuos y cómo la materia prima que yo utilizo la convierto, pero mi producto puede también, después de ser usado, convertirse en materia prima de otro producto, como el tema de las botellas de plástico, para no tener plástico virgen, sino plástico que se reinserte en el sistema. Entonces, si yo miro el tema de la economía circular, necesitamos dar ese paso, porque ser competitivo ya no va a estar solamente mirado y analizado desde el punto de los costos. Ser competitivo va a ser analizado desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la colaboración. Hoy día creo yo que lo que también se ha abierto como un tema muy importante a discutir es el tema de la solidaridad en la sociedad. Entonces, nosotros como país nos sentíamos orgullosos de ser un país que todavía crecía. Sí, pero crecer no es suficiente. Necesitamos crecer con inclusión. Y necesitamos crecer con inclusión poniendo en valor nuestro capital natural y reconocer a aquellas personas que trabajan y que viven y que además necesitan de esas condiciones que nos brinda la Amazonía, los Andes, esos servicios ecosistémicos que todos disfrutamos pero que nunca valoramos. Entonces, la economía también está cambiando, porque las preferencias de los consumidores están cambiando. Hay mercados a los que ya no van a poder entrar nuestros productos si consumen mucha agua, si generan muchas emisiones, si no son climáticamente inteligentes. Y entonces necesitamos hacer esos ajustes en nuestro modo de producción para que nuestros productos entren a esos mercados que están cambiando y que van a seguir cambiando con una concepción completamente nueva acerca del impacto que los seres humanos tenemos sobre el ambiente. Entonces, si no queremos perder oportunidades, si no queremos además perder empleos, necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Por eso nosotros planteamos como gobierno el tema de una nueva convivencia. Ahora, usted ha mencionado bosques, ¿no es cierto? Ha mencionado la Amazonía, los Andes, el agua. Y en esta emergencia sanitaria, bueno, estamos viendo que el COVID llegó a nuestra Amazonía, donde hay mucha gente, muchos peruanos vulnerables, hablando de las comunidades nativas. Estos pueblos indígenas que están en plena emergencia, sufriendo porque son vulnerables, pero también están actuando con resiliencia, ¿no es cierto? Quería retomar lo de la Ley Marco de Cambio Climático. Ustedes, el Ministerio del Ambiente, incentivó la participación de la sociedad, hubo grandes jornadas de diálogo, algo que no ha sucedido en muchos países, ¿no es cierto? Y que ha sido felicitado por otros ministerios. Y tuvieron papel importante también, los pueblos indígenas participaron, hicieron aportes, sin embargo no quedaron totalmente satisfechos del resultado final. Pero más allá de eso, hacia adelante, ¿cuál es el papel que tienen, mejor dicho, en estos planes que ustedes están tomando, proyectando hacia adelante, cuánta participación de los pueblos originarios, de su conocimiento y de sus aportes van a tomar en cuenta luego de tantas jornadas de interacción? A ver, dicen que, por lo menos en el acuerdo nacional, tienen la política de que un buen acuerdo es aquel en el que no todo el mundo está contento, pero tampoco todo el mundo está infeliz, ¿no? Lograr un buen acuerdo es justamente algo que requiere que todos seamos un poquito, pero también le reconozcamos a los demás un poquito. Entonces, parte de ese proceso que hemos hecho ha sido un proceso de ir entendiendo las posiciones, los aportes de todos los sectores, ¿no? Y entender también los puntos de vista de los diferentes actores. Finalmente, yo estoy muy satisfecha con el proceso, pero también con el producto. Y en ese proceso
aprendimos mucho de diferentes actores. Yo vengo aprendiendo de los pueblos indígenas hace más de 20 años. Y los pueblos indígenas tienen una sabiduría ancestral con la que siempre nos van sorprendiendo. Y para nosotros es clave poner eso en valor. Hoy día, los pueblos indígenas también están enfrentando con su propia sabiduría esta pandemia. Y ahí estamos trabajando juntos, estamos tratando de hacer cosas juntos, de ver cómo vamos sumando esfuerzos, pero son actores claves. No pueden estar separados de las acciones que se hagan, porque además todo esto tiene que tener un enfoque de gestión integral del territorio. Y los pueblos indígenas son claves para gestionar el territorio, especialmente amazónico, pero no solo amazónico. Tenemos también mucho conocimiento que hoy día podemos utilizar en las ciudades, y es más, muchos de los productos que los pueblos indígenas pueden generar y que hoy día se transforman, también tienen una relación directa con el comercio que nosotros tenemos en diferentes ciudades. Una de las cosas que nosotros quisiéramos es poner en valor todo el aguaje de este país y que sean los pueblos indígenas los que puedan contribuir con eso, los que generen ingresos, los que generen valor, y esos servicios ecosistémicos de esos aguajales, de esas turberas maravillosas, también les reconozcan a ellos el trabajo que han hecho de cientos de años de conservación. Pero no solamente es el producto como tal, producto maderable o no maderable, es también todo el conocimiento ancestral sobre el manejo de plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Y es uno de los componentes más importantes de la gastronomía, nuestra biodiversidad. Yo siempre estoy contando últimamente la anécdota de que buscando, para no tener que salir a comprar, buscando las cosas que uno tiene en casa, encontré, por ejemplo, unos fideos de quinoa, ¿no? Yo decía, ¿y dónde he comprado estos fideos? Me los habían regalado, son unos fideos de Apurímac, ¿no? Y esos fideos de quinoa son espectaculares. Yo nunca los había probado, son riquísimos. Nada que envidiarle a los fideos que normalmente consumimos todos los días, de trigo, pero yo quiero comprarlos ahora y solamente los puedo comprar si voy a la Ecoferia. Pero no están en ningún supermercado, no están en ningún otro lugar, ¿no? Y en los mercados normalmente no los encuentras. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese producto de una de nuestros emblemas de la biodiversidad, que es la quinoa, pueda incrementar la cantidad y, por supuesto, llegar a otros lugares donde hoy día no está llegando y beneficiando a un montón de productores de quinoa? Y así, ¿cómo podemos lograr hacer alcohol de papa? ¿Cómo podemos lograr que el copoazú, que es un fruto maravilloso amazónico, que a mí me encanta además y siempre hablo de él y lo difundo, lo podamos consumir en una ciudad como Lima, ¿no? ¿Cómo logramos hacer que la cadena de frío permita que llegue hasta aquí en las cantidades que uno pueda ir a un supermercado o a un mercado y lo encuentre? Eso todavía no pasa, pero es parte de lo que tenemos que lograr hacer juntos, porque muchos de esos productos son justamente aquellos que son producidos por pueblos indígenas. Y no solamente productos de ese tipo, comestibles, también productos que tienen que ver con la puesta en valor de sus fibras naturales, ¿no? De sus técnicas artísticas, las telas, los colores naturales. Todo eso puede cambiar también el tema de la moda. Hace poco veíamos el ejemplo de una empresa como Kaya que está poniendo en valor el cuero de pescado, ¿no? Y hay un montón de cosas que tanto los pueblos indígenas como otras poblaciones ribereñas y otros actores de diferentes partes del Perú hacen, pero sin información es muy difícil que podamos lograr ese cambio que necesitamos. Y por eso es que también ahí tenemos un compromiso, no solo como Ministerio del Ambiente, como Ministerio de la Producción, como Ministerio de Agricultura y Riego, muchos sectores que estamos comprometidos con poner en valor los productos de nuestra agrobiodiversidad. No, no escucho. Ahora sí. Ministra, ¿cuándo se piensa publicar la lista de los agroquímicos prohibidos? El exministro de Agricultura
ofreció hacerlo en diciembre del 18, pero aún no se hace de conocimiento y esto es peligroso para la salud y el ambiente. El Ministerio del Ambiente ha pedido que esto ya se conozca. eh, es un riesgo grave, ¿no? Ese es un buen punto. Efectivamente, ese es un tema en el que tenemos que poner el acelerador. Yo voy a retomarlo. El tema COVID nos ha sacado un poco de la agenda que teníamos de temas que iban caminando, pero efectivamente hay cosas que tenemos que ir retomando poco a poco, ¿no? Este tema de agroquímicos, el tema de la agricultura orgánica, el tema de la agricultura sostenible, es uno de los temas más importantes. Y ahí tenemos también ventajas comparativas importantes que tenemos que ayudar a poner en valor. Y los consumidores, los ciudadanos, nuevamente, podemos marcar la diferencia. Yo puedo elegir qué producto quiero comprar. Y si bien hoy día estamos atravesando una situación difícil, no significa que no podamos seguir prefiriendo los productos orgánicos de nuestros productores de los diferentes lugares del país. Entonces creo que ahí también tenemos que seguir haciendo un esfuerzo al respecto, ¿no? Mucho hablamos que queremos entrar a la OCDE, ¿no es cierto? Esto ya viene desde hace años. Pero, ¿qué hay en relación con el plan de acción sobre las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental peruano que hizo la OCDE? ¿Cómo va su aplicación? Eh, Bueno, ese es un tema en el que ya veníamos trabajando y de hecho continuamos trabajando, ¿no? O sea, hay cosas en las cuales OCDE ha reconocido que tenemos avances importantes, procesos participativos, por ejemplo, donde la gente se involucra, es una de las cosas que creemos importante, los procesos de consulta previa con los pueblos indígenas, el respeto a los procesos de consulta previa es súper importante para nosotros. Y hay otros temas en los cuales tenemos que ir apuntalando el esfuerzo, por ejemplo, en la gestión del agua, ¿no? Ahí algunas de las recomendaciones iban por la línea de cómo mejorar una gestión integral de los recursos hídricos y se ha venido trabajando, inclusive se ha conformado un grupo de trabajo, hemos tenido el asesoramiento del Water Resources Group, hay un grupo de sector privado, sector empresarial, del Estado, con las diferentes instituciones que tienen que ver para discutir el tema de gobernanza del agua, ¿no? Entonces, hay temas en los que hemos ido avanzando y queremos seguir avanzando. Y como lo dije en algún momento, ¿no? Esos son el tipo de temas de los cuales tenemos que ponerle el acelerador, la ambición y el sentido de urgencia que tenemos que incrementar. Otro tema al que hay que ponerle acelerador es el Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente en el Congreso de la República. La ratificación de este acuerdo sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y sobre todo a la justicia en asuntos ambientales para la región. Y el Perú es partícipe de este acuerdo, pero falta la ratificación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? ¿Usted Uh -huh. ha tomado la iniciativa con los actuales congresistas? ¿Van a impulsar alguna campaña nueva? Sí, mira, qué curioso. Justo ayer me invitaron a participar de un evento que va a ser la próxima semana sobre el tema de Escazú. Yo justamente había preparado una comunicación al Congreso de la República pidiendo que se pueda acelerar el tema del trabajo, la decisión que tiene que tomar el Congreso para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y hoy día tengo en escasos minutos una sesión con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso Medio Ambiente del Congreso de la República, y ahí les voy a plantear también nuestro interés como Ejecutivo de que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú. Yo firmé justamente una comunicación al presidente del Congreso solicitándole retomar este tema porque creemos que el Acuerdo de Escazú es sumamente importante. Yo tuve el privilegio de ser la ministra que suscribió por el Perú este acuerdo y creo que eso es algo que además nos compromete doblemente, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante y que el Perú realmente tiene que cerrarlo con broche de oro, suscribiendo el acuerdo, ratificándolo por parte del Congreso, ¿no? Por supuesto. Ministra, yo sé que usted tiene que entrar a otra reunión, pero
Ya hemos escuchado en algunos programas que hay quienes piden que esta reactivación económica considere al proyecto Tía María. Eh, el último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 137 conflictos activos, de los cuales el 71.5%, o sea, 98 casos, corresponde a conflictos de tipo socioambiental relacionados con la minería e hidrocarburos. Y por otro lado, usted ha hablado de cómo debemos de pensar en una reactivación verde, sostenible, hablamos de electromovilidad, hablamos de alejarnos de los combustibles fósiles. ¿Cómo manejar este tema, este proyecto cuprífero que tiene el rechazo de un sector de peruanos y que no es un rechazo en vano, sino hay un tema también, una preocupación ambiental? Usted se ha manifestado anteriormente al respecto, pero ¿cómo manejar eso que queremos cambiar el chip, pero nos ponen como condicionamiento, como un posible condicionamiento que este proyecto se lleve a cabo? A ver, yo creo que esa es una idea que no es correcta. O sea, a ver, tenemos que entender qué cosa es la reactivación económica. O sea, la reactivación económica es generar condiciones para ir retomando lo que se venía haciendo, repensando cómo lo hacíamos, ¿no? Pero si yo tengo mi bodega, yo ya tengo mi bodega, solo que si antes no separaba los residuos, la idea es que ahora los pueda separar, ¿no? Pero yo ya tengo mi bodega. No es que por la reactivación económica a mí me van a crear una bodega, ¿no? Yo ya tenía mi negocio de la bodega y estoy viendo cómo voy a retomar mi actividad. Si yo estoy hablando de un proyecto minero, ¿no es cierto? Hay proyectos que ya están funcionando. Entonces, la idea es, cuando retomen operación, ¿cómo van a hacer esta operación? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que tienen que implementar de salud? Pero también los de seguridad y los de repensar la forma como venía haciendo las cosas. Pero yo ya tengo el proyecto andando. Entonces, la reactivación económica no significa que a Tía María se le va a dar una licencia para que empiece a operar, porque eso no es la reactivación económica, ¿no? O sea, ese proyecto estaba en un momento determinado, en unas condiciones determinadas desde el punto de vista social, y ahí regresará. Y entonces, con esas condiciones, la empresa, si quiere seguirlo impulsando o no, tendrá que invertir y hacer su proceso social. Pero la reactivación económica no es una licencia para que yo me salte pasos o tenga un cambio de estatus. Eso no es lo que estamos planteando nosotros. Lo que estamos diciendo es, lo que yo venía haciendo, ¿no es cierto?, lo interrumpí. Ahora voy a retomarlo, pero la invocación, las condiciones que estamos generando es para que si lo retomo, lo haga de una mejor manera. Entonces, el transporte, si yo transportaba a mi personal, ¿no es cierto? ¿Por qué estábamos conversando con algunas empresas agroexportadoras, por ejemplo? Ellos me decían, ministra, nosotros tenemos casi 10 kilómetros de carretera en el norte, ¿no? Contratamos un montón de buses para trasladar al personal, pero la mayoría de nuestra gente vive cerca. ¿Por qué no hacemos una ciclovía y además podemos premiar a nuestra gente que use bicicleta, darles un bono? O sea, esa es una forma diferente de mirar el tema. Y así podemos encontrar formas diferentes de hacer las cosas, más sostenibles, más amigables con el ambiente. A eso es a lo que nos referimos con que la reactivación económica tiene que tener una dimensión ambiental. Entonces, no vamos a ser flexibles en el tema ambiental, por ejemplo. No, de hecho, nosotros venimos conversando con los ministerios que tienen proyectos y claro, en este momento pensar en hacer un taller o pensar en hacer una audiencia pública es absolutamente fuera de lugar, porque no podemos tener una reunión masiva. Pero ¿podemos usar los medios digitales en algunas zonas del país? Por supuesto que sí. Y probablemente, como de hecho ya se está registrando, yo escuchaba la experiencia de algunas instituciones, ¿no?, que están haciendo talleres virtuales
tienen más participación de gente que cuando lo hacían de manera presencial. Y eso es una cosa que tenemos que aprender a desarrollar, tenemos que aprender a explotar, tenemos que aprender a difundir. Entonces, las herramientas, el gobierno digital, son una oportunidad. Nuestro país tiene que avanzar, así como lo estamos haciendo en la educación, también lo tenemos que hacer en todos estos instrumentos. Pero eso no significa que yo tengo que bajar la valla ambiental, que tengo que bajar el estándar ambiental para beneficiar a alguien que va a contaminar. Ese no es el objetivo. Puedo pensar cómo hacer las cosas de una manera distinta, inclusive es una buena oportunidad para pensar en simplificación administrativa, en usar todos los procedimientos de manera virtual, pero no bajar el estándar y permitir que actividades puedan generar un impacto negativo que yo no quiero como sociedad, que yo no quiero como gobierno. Entonces ahí sí, creo que además el trabajo en equipo que hacemos con los sectores productivos, con el Ministerio de Economía y Finanzas, intercambiamos muchas ideas, diferentes puntos de vista, tenemos clara la importancia de la inversión, pero también tenemos clara todos y todas la importancia de una inversión sostenible. Amigas y amigos de la Mula Verde, ha sido la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, y nos despedimos con esta última reflexión, ¿no? La lección que tenemos de esta pandemia es de que necesitamos una agenda nacional que integre lo político, lo social, lo ambiental y lo económico. No queremos volver a lo de antes. El medio ambiente, nuestro planeta, es uno solo y debemos de cuidarlo. Gracias, ministra. Gracias también.